Solía creer que si permanecía lo suficientemente amable, algún día él regresaría. Incluso después de que Álvaro bloqueara mi número, cambiara su correo electrónico, me borrara de su vida como una mancha en un espejo, me aferré a esa frágil esperanza. Cada cumpleaños, dejaba una tarjeta en el antiguo buzón cerca de su universidad. Cada Navidad, envolvía un pequeño regalo, algo simple, como una bufanda de lana o un libro de poemas, y lo colocaba silenciosamente en el banco junto al río donde una vez alimentamos a los patos. Por supuesto, nunca vino. Por supuesto, los paquetes desaparecían por la mañana, tal vez arrojados, tal vez tomados por extraños. Pero, de alguna manera, saber que estaban ahí fuera, esperando, hacía que respirar fuera un poco más fácil. Había días en que lo imaginaba parado al otro lado de una puerta cerrada, con la mano levantada pero demasiado avergonzado para tocar. Otros días, imaginaba una carta llegando, con una letra temblorosa garabateada en el sobre, diciendo simplemente, «Mamá, lo siento». Nada de eso ocurrió nunca. En cambio, las estaciones cambiaron y volvieron a cambiar. Las flores en el jardín florecieron sin alarde, la pintura en los escalones de la entrada se descascaró y se desprendió bajo la lluvia, y la vida se coció silenciosamente en algo más pequeño, más simple. Una taza de té por la mañana. Un gato acurrucado a mis pies. Pan fresco horneándose en el horno. Aún así, en algún lugar profundo, enterrado bajo capas de dolor, una pequeña chispa se negaba a morir. Me dije, si alguna vez regresa, la puerta seguirá abierta. Para él. Para mí. Mi hijo bloqueó mi número, mis correos, mi vida, como si nunca hubiera existido. No fue inmediato. Al principio, había silencios incómodos entre nuestras llamadas. Luego, fiestas perdidas. Mensajes dejados en visto durante días. Me decía que solo estaba ocupado, adaptándose a la adultez, construyendo una vida que le exigía más de lo que yo jamás podría. Pero luego llegó el golpe final, los papeles del divorcio firmados, las citas en el tribunal terminadas, los titulares en nuestro pequeño pueblo susurrados a escondidas. Luis, mi exmarido, no perdió tiempo en reescribir la historia. En su versión, yo era la villana, la esposa fría que se rindió, la madre que eligió la libertad sobre la familia. Álvaro le creyó. Tal vez era más fácil para él de esa manera. Más fácil odiarme que desenredar la complicada verdad. Más fácil cortarme limpiamente como una astilla que sentarse con el dolor desordenado de la traición. Una mañana, tras semanas de conversaciones unilaterales con su buzón de voz, abrí mi portátil y vi cómo se rompía el último hilo. Esta cuenta ya no está disponible. Su nombre desapareció de mis contactos. Sus fotos se desvanecieron de los álbumes compartidos. Los chats grupales se silenciaron, como una casa abandonada de la noche a la mañana. Me quedé descalza en la cocina, el olor a pan tostado quemado flotando en el aire, mirando el cursor parpadeante en la pantalla vacía. No estaba enfadada. Ni siquiera sorprendida. Solo, hueca. Afuera, la primera nieve del invierno caía perezosamente del cielo, cubriendo la calle de blanco. Un vecino al otro lado de la carretera colgaba luces de Navidad, sus ventanas brillando cálidas y suaves. Me quedé detrás del cristal, al lado equivocado de una vida que alguna vez conocí. Álvaro se había ido. No de la manera en que los hijos crecen y se mudan. No, me había arrancado de su vida como una página arrancada de un libro, arrojada a un viento que no se preocupaba por dónde aterrizaba. Apoyé mi frente contra el frío cristal de la ventana, respirando lenta, superficialmente, hasta que el dolor se asentó lo bastante profundo dentro de mí como para ocultarse. Y aún así, de alguna manera, susurré al cuarto vacío. Tal vez algún día recuerde. El primer año después de que Álvaro se fuera, aún horneaba su pastel de chocolate favorito en su cumpleaños. Colocaba una sola vela en el centro, la encendía y susurraba un deseo en la llama parpadeante, «Vuelve a casa». Luego la apagaba sola, el humo subiendo hacia el techo como una oración perdiéndose en las vigas. El segundo año, dejé un paquete en su antiguo porche, una bufanda tejida a mano, azul marino, el color que siempre decía que le daba suerte. Metí una nota dentro, por si los inviernos se vuelven demasiado fríos. Desapareció a la mañana siguiente, pero nunca supe si fue Álvaro quien lo tomó o el viento. Para el tercer año,
La tradición se endureció en un ritual. Cada festividad, cada hito, envolvía un pequeño pedazo de memoria y lo enviaba a un mundo que hacía tiempo había dejado de responder. Tarjetas de cumpleaños sin abrir. Cartas devueltas con el sello sin dirección de reenvío. Mensajes de voz silenciosos reproducidos solo al eco de mi propia voz. Solía quedarme junto al buzón cada atardecer, con una taza de té enfriándose en mis manos, fingiendo que no miraba el lento y apologético paso del cartero por mi puerta. Eventualmente, el dolor se volvió demasiado pesado para llevar. Dejé de hornear pasteles. Dejé de tejer bufandas. Dejé de esperar junto a la ventana. En cambio, construí un tipo diferente de vida, una más tranquila, cosida con pequeñas alegrías obstinadas. Abrí una modesta tienda de flores en la esquina de la calle del Sauce, llenándola con flores que no pedían nada a cambio. Rosas, margaritas, no me olvides. Sus nombres se sentían como pequeños mensajes secretos para mí misma, escondidos dentro de los pétalos. Adopté un gato callejero, un viejo gato pelirrojo maltrecho con una oreja rota y un ronroneo perezoso que retumbaba como un motor averiado. Lo llamé Oscar. Nunca preguntó dónde había estado, nunca juzgó la forma en que mi voz a veces se quebraba a mitad de una frase, nunca se apartó cuando el dolor se arrastraba y se asentaba pesadamente en los rincones de la habitación. Las mañanas eran para cuidar los parterres. Las tardes para reparar estantes y limpiar mostradores. Las noches para tazas de té lentas y deliberadas y el suave crujido de una mecedora junto al fuego. La vida no volvió rugiendo. No brilló intensamente. Volvió como la marea después de una larga tormenta, titubeante, rota en pedazos, trayendo trozos de vidrio marino y madera flotante en lugar de tesoros. Pero volvió. Y, de alguna manera, yo también. No la misma mujer que Álvaro dejó atrás. No una madre congelada en el tiempo, esperando. Solo una mujer viviendo silenciosamente, cargando amor de la manera en que las flores cargaban la luz del sol, sin expectativa, sin demanda. Esperando, pero ya no ahogándome. Era un martes por la noche cuando llegó el golpe, bajo y vacilante contra la puerta. La lluvia había estado cayendo constante desde la tarde, una cortina gris que difuminaba el mundo exterior. Estaba en la cocina, terminando una taza de té de manzanilla, con Óscar acurrucado como un signo de interrogación a mis pies. Por un momento, pensé que lo había imaginado, el suave, inseguro tap-tap. Pero luego volvió a sonar. Me sequé las manos en una toalla y me dirigí lentamente hacia la puerta principal. A través de la mirilla, vi una figura encorvada contra la tormenta, una sudadera fina pegada a un cuerpo demasiado delgado, zapatillas empapadas, hombros temblando no solo por el frío. Mi corazón dio un vuelco doloroso, y antes de que mi mente pudiera reaccionar, mi mano ya estaba girando el pomo. La puerta se abrió, dejando entrar una ráfaga de aire húmedo y tembloroso, y a Álvaro. Por un segundo, ninguno de los dos habló. El agua goteaba de su cabello, su rostro pálido y hundido, los ojos recorriendo por encima de mi hombro como si no estuviera seguro de si se le permitiría entrar. Me quedé congelada, el sabor del té de repente metálico en mi lengua. No traía flores. No llevaba una disculpa. Solo una mochila maltrecha colgada de un hombro y una mirada desesperada y reservada que era demasiado familiar. «Hola», murmuró, con la voz ronca. Yo, no sabía a dónde más ir. Mil cosas acudieron a mis labios, ira, preguntas, el impulso suave y salvaje de atraerlo a mis brazos y no soltarlo nunca. Pero las tragué todas, sintiéndolas quemar la parte posterior de mi garganta. En cambio, me hice a un lado, en silencio, y él pasó rozándome hacia el calor de la casa. Álvaro dejó la bolsa junto a la puerta y se quedó torpemente, goteando sobre la alfombra de bienvenida. Sus manos permanecieron metidas profundamente en los bolsillos, los hombros encorvados hacia adentro como un niño atrapado robando. «No me quedaré mucho», dijo rápidamente, como si leyera mis pensamientos. Solo hasta que resuelva algunas cosas». Asentí una vez, medida y cuidadosa, encerrando cada emoción temblorosa detrás de mis costillas. «Hay una habitación libre arriba», dije en voz baja. «Toallas en el armario». Dio un asentimiento brusco, sin mirarme a los ojos, y recogió su bolsa. Mientras subía las escaleras, me quedé junto a la puerta,
el frío filtrándose a mi alrededor. Ajusté mi Rebeca alrededor de mi cuerpo y miré hacia la lluvia, la oscuridad abierta más allá de la luz del porche. Había regresado. Pero no por mí. No por el perdón. No por amor. Solo por refugio de una tormenta que no había creado, y de la que ya no podía protegerlo. A la mañana siguiente, lo encontré en la cocina, sentado rígidamente en la mesa, una taza de café agrietada acunada entre sus manos. Sus ojos estaban enrojecidos, los huecos debajo de ellos profundizándose cada vez que parpadeaba. Nos movíamos con cuidado el uno alrededor del otro, como extraños intentando no rozar hombros en un pasillo abarrotado. Puse un plato de huevos revueltos frente a él sin decir una palabra. Murmuró un gracias ronco pero no los tocó. Esperé hasta que terminó de mirar su taza, hasta que el silencio se volvió lo suficientemente pesado como para sentirse como un segundo techo presionando sobre nosotros. Entonces me senté frente a él y coloqué 2 sobres sobre la mesa. Los miró, confundido. Uno estaba amarillento y desgastado, los bordes suavizados por haber sido guardado y vuelto a guardar en mi cómoda durante años. El otro era nuevo, fresco, la tinta apenas seca. Los empujé más cerca de él. El primero, dije en voz baja, es el testamento que escribí después del divorcio. Todo, esta casa, mi tienda, los pocos ahorros que logré, estaba destinado a ser tuyo. Tragó con fuerza, sus dedos moviéndose hacia él, luego deteniéndose a medio camino. Y toqué el segundo sobre, es el nuevo. Me miró, cauteloso, esperando la trampa. Sostuve su mirada firme, mi voz tranquila pero inamovible. Si quieres un hogar, está abierto. Si quieres mi corazón, nunca estuvo cerrado. Pero si quieres mi cartera, ahí está la puerta. El rostro de Álvaro se sonrojó, una mezcla de vergüenza y enojo cruzando por él. Por mucho tiempo, no se movió. Sus manos permanecieron planas sobre la mesa, con los nudillos blancos. La lluvia afuera había parado, pero en la quietud entre nosotros, se sentía como si algo más pesado estuviera cayendo, algo invisible, viejo y amargo. No me inmuté. No expliqué. Lo había amado demasiado tiempo, demasiado silenciosamente, para negociar con ello ahora. La elección era suya. Y por primera vez, tal vez, entendió que el amor verdadero, no era algo que pudiera reclamar solo cuando fuera conveniente. Tenía que elegirlo. O alejarse de él para siempre. El reloj hacía tic-tac en la pared, cada segundo estirándose más que el anterior. Álvaro permanecía congelado en la mesa de la cocina, sus ojos moviéndose entre los 2 sobres como si pudieran explotar si los tocaba. Sus hombros estaban encorvados, sus manos apretadas en puños tan fuertemente que sus nudillos parecían casi translúcidos. No dije nada. No quedaba nada por decir. Una elección exigía silencio, no persuasión. Afuera, las nubes se estaban deshaciendo en finas hebras, el sol de la tarde inclinándose sobre las tablas del suelo, motas de polvo flotando en la quietud. Óscar, sintiendo la tensión, se escabulló de la habitación, con la cola baja al suelo. Álvaro se movió en su silla. 1 vez. 2 veces. Su pie golpeaba nerviosamente contra la pata de la mesa, un ritmo inquieto e involuntario. Capté el destello de algo cruzando su rostro, primero enojo, luego miedo, luego algo más crudo, más pequeño. Dolor. Por un largo respiro, pensé que podría huir. Pensé que oiría el raspado de la silla contra el azulejo, el portazo, la hueca finalidad de los pasos desvaneciéndose por el camino. Pero no se movió. Lentamente, con cuidado, Álvaro empujó ambos sobres lejos de sí, los dorsos de sus dedos rozándolos como si quemaran. Se puso de pie, la silla crujiendo bajo la repentina liberación de peso, y por un momento, permaneció rígido, de espaldas a mí. Luego se giró. No con prisas. No enojado. Solo, inseguro. Dio un paso adelante, luego otro, hasta que estuvo al otro lado de la encimera de la cocina donde yo me apoyaba, con los brazos cruzados ligeramente contra mi pecho. Álvaro abrió la boca, la cerró, luego la abrió de nuevo. Y entonces, en una voz tan suave que casi no cruzó el espacio entre nosotros, dijo: «Mamá». La palabra me golpeó más fuerte que cualquier disculpa gritada jamás podría. Parpadeé una vez, estabilizándome, sintiendo que algo dentro de mí temblaba,
no por dolor esta vez, sino por las primeras notas dolorosas y tentativas de la esperanza. No alcanzó el dinero. No alcanzó la puerta. Alcanzó algo mucho más frágil, e infinitamente más difícil. Asentí, lentamente, dándole lo único que necesitaba, permiso para empezar de nuevo. Sin ceremonia, sin discursos, rodeé la encimera y lo atraje a mis brazos. Al principio, se quedó rígido, inseguro. Luego, poco a poco, su cuerpo se hundió en el mío, el peso de 10 años de silencio desmoronándose entre nosotros. Afuera, un solo pájaro cantó, perforando la quietud con su canción brillante y obstinada. Y por primera vez en una década, me permití creer. Tal vez algunas cosas rotas aún podrían encontrar su camino a casa. Esa noche, después de lavar los platos y apagar las lámparas, Álvaro se sentó en el sofá, hojeando sin rumbo un viejo álbum de fotos que había sacado del estante. Dijo poco. Yo dije aún menos. No hubo grandes declaraciones entre nosotros, ninguna prisa desesperada por compensar los años perdidos. Solo pequeños gestos tentativos, una mano descansando ligeramente en el respaldo de una silla, un buenas noches silencioso antes de retirarse arriba. Y eso fue suficiente. Preparé una taza de té y la llevé al porche, donde el aire nocturno aún olía faintly a lluvia y tierra fresca. Óscar me siguió, acomodándose a mis pies con un suave golpe. Me recosté en la mecedora desgastada, la madera gruñendo en protesta, y dejé que mi mirada se elevara hacia las estrellas esparcidas como vidrio roto en el cielo oscuro. Dentro, los pasos de Álvaro crujían suavemente sobre las tablas del suelo mientras se movía por la casa. Mañana, podría quedarse. O podría irse de nuevo, llevado por el orgullo o el miedo o simplemente el tirón de una vida demasiado tiempo alejada. Lo entendía ahora. Porque la verdad era simple, ya fuera que se quedara o se fuera, yo ya había encontrado mi camino de regreso a mí misma. La mujer que una vez lloró frente a un buzón vacío, que dejó regalos para un fantasma que nunca llegó, que contuvo la respiración esperando un golpe que no llegaba, esa mujer se había cosido de nuevo, silenciosamente, pacientemente, hasta que las costuras ya no se veían. Tomé un sorbo de mi té, sintiendo su calor filtrarse en mis manos. La puerta detrás de mí crujió al abrirse, y escuché el suave arrastre de pies descalzos. Álvaro no dijo nada. Simplemente se sentó en los escalones del porche, lo suficientemente cerca para que nuestros hombros casi se tocaran. Observamos las estrellas en silencio, dos personas ya no varadas en lados opuestos del arrepentimiento, sino simplemente compartiendo el mismo cielo. Al final, el amor no se trataba de los años perdidos. No se trataba de disculpas ni promesas. Se trataba de la decisión obstinada y tácita de quedarse, de construir algo, pieza por pieza imperfecta, a partir de los fragmentos rotos que quedaban. Y esta vez, no estaba esperando que él me encontrara. Ya me había encontrado a mí misma. Los días que siguieron se movieron lentamente, como miel deslizándose de una cuchara. No hubo una gran reunión, ningún montaje lacrimógeno de errores corregidos. Solo el asentamiento silencioso de dos personas aprendiendo, cuidadosamente, torpemente, cómo encajar sus vidas de nuevo una junto a la otra. Álvaro encontró un trabajo a tiempo parcial en la librería a 2 calles de distancia, apilando estantes y cobrando a los clientes con una sonrisa tímida e insegura. Algunas noches regresaba a casa oliendo ligeramente a polvo y papel viejo, una pequeña bolsa de plástico balanceándose de su muñeca, un pan, un cartón de leche, un tarro de mermelada. Nada grande. Pero suficiente. Aprendí a darle espacio, a encontrarlo en los lugares donde estaba dispuesto a llegar. A veces se sentaba en la mesa de la cocina, dibujando sin pensar en papel de desecho, y yo silenciosamente le servía una taza de té sin preguntar si quería una. A veces me seguía al jardín, agachándose torpemente junto a los parterres, arrancando malezas con una mueca. Nunca hablamos de los años perdidos. No hacía falta. El perdón no fue ruidoso. No fue declarado. Solo vivía, suave y persistente, en los actos cotidianos de quedarse. La tienda de flores, también, tomó un brillo diferente. Los clientes iban y venían, su charla llenando el pequeño espacio, las campanas sobre la puerta tintineando como pequeñas ráfagas de risa. Álvaro pasaba a veces después del trabajo, apoyándose en el mostrador,
escuchando con silenciosa diversión mientras la señora Belén de la panadería regateaba por el precio de los tulipanes. La vida no era perfecta. No era como alguna vez soñé que sería. Pero era real. Era presente. Y, de alguna manera, eso era más que suficiente. Una tarde, mientras limpiaba los alféizares de las ventanas, encontré un pequeño jarrón de cerámica escondido en el estante superior, una pieza que había olvidado hace mucho, con forma de pequeño pozo con delicadas grietas azules tejiéndose en su superficie. Lo lavé cuidadosamente, secándolo con un paño suave, y lo coloqué en el alféizar de la ventana sobre el fregadero de la cocina. En él, dispuse un puñado de asters azules, sus pétalos ligeros y obstinados contra el frío del otoño tardío. Se inclinaban hacia el cristal, atrapando el ángulo del sol de la tarde. Y pensé, viniera quien viniera o no, recordara o olvidara, estas flores aún florecerían. Abrirían sus rostros a la luz, no porque se les prometiera algo, sino porque eso era simplemente lo que estaban destinadas a hacer. En ese pequeño momento ordinario, me di cuenta de que ya no estaba esperando. No para que Álvaro se quedara. No para que el pasado se reescribiera. La vida que había construido, las mañanas tranquilas, las risas escondidas entre estantes de flores, el calor de un gato desparramado en mi regazo, ya era suficiente. Sonreí, sintiendo el sol derramarse sobre mis manos, y volví al trabajo sencillo del día, la casa zumbando suavemente a mi alrededor. En algún lugar detrás de mí, escuché a Álvaro reír. Y los asters azules en la ventana se balanceaban suavemente, danzando en la luz. Solía pensar que el amor era algo que se ganaba. Algo que demostrabas dando y dando hasta que no quedaba nada que ofrecer más que el hueco dolor de ti misma. Pero ahora, sentada junto a la ventana con una taza de té cálido enfriándose en mis manos, viendo a Álvaro y a Óscar jugar alegremente en el porche, sé algo mejor. El amor ofrecido libremente es un regalo. No es un trato hecho con miedo. No es una transacción cargada de expectativa. No es un libro de cuentas de sacrificios esperando ser pagados. El amor, el tipo que perdura, no puede ser exigido. Solo puede ser dado, y solo por elección. Los años que pasé persiguiendo aceptación, ofreciendo pedazos de mí misma como monedas en un pozo sin fondo, me enseñaron esto. Si alguien debe ser convencido para quedarse, nunca fue realmente tuyo para empezar. Y así, ya no mido mi valor por quien permanece o quien se va. Me he reconstruido lentamente, puntada por puntada silenciosa. Y no le debo a nadie los pedazos de mí misma que luché tanto por reclamar. Afuera, los asters se balancean suavemente en la brisa de la ventana, sus pétalos abiertos de par en par al sol, sin pedir nada, dando todo. Justo como el amor siempre quiso ser.